Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra agenda de nuestro tercer día de actividades en el marco de la conmemoración del Día de las Lenguas Nativas. Terminamos con la presentación del profesor Rudecindo Ramírez para culminar con todas nuestras actividades. El profesor Rudecindo es de la Universidad de La Guajira de Riohacha y él nos viene a presentar el bilingüismo y contacto de la lengua en La Guajira. El profesor es doctor en lingüística de la Universidad de Antioquia, es magíster en etnolingüística de la Universidad de los Andes, es licenciado en Ciencias de la Educación en especialidad de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es profesor titular de la Universidad de La Guajira, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación en el área de la lingüística, etnolingüística y pedagogía del Wayuunaiqui. Integrante del grupo de investigación AIN, Motor de Vida, con amplia experiencia docente e investigativa en el área de la lingüística y la enseñanza de la lengua indígena Wayuu en la Universidad de La Guajira. Le damos la bienvenida al profesor Rudecindo Ramírez. Buenas tardes y es todo suyo este espacio. Muy buenas tardes. Primeramente, mis sinceros agradecimientos al Instituto Caro y Cuervo por la invitación que me han hecho para presentar mi tema sobre bilingüismo y contacto de lenguas en La Guajira, español, lenguas indígenas. El presente estudio describe el fenómeno del bilingüismo como resultado de contacto de lenguas en el departamento de La Guajira, un territorio donde cohabitan varias lenguas amerindias como Ika, Wigwa, Kogi, Íngano y Wayuunaiqui. El fenómeno explicado aquí hace especial énfasis en la variación e interferencia lingüística que suelen ocurrir cuando dos lenguas están en contacto, directo e indirecto, como el caso del Wayuunaiqui lengua arawak con el idioma español, variaciones que se manifiestan de diversas maneras en ambas lenguas. De hecho, el contacto lingüístico aparece cuando los hablantes de distintas lenguas interactúan unos con otros, dando como resultado producciones lingüísticas en las que unas lenguas influyen sobre otras. Este cambio de perspectiva ha conllevado un interés acentuado por la situación de contacto lingüístico y cultural, interés que da lugar a una gran cantidad de indagaciones sobre el tema desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas. A continuación, estos son los temas que se va a desarrollar durante la ponencia. En primer lugar, el objetivo siguen la población y diversidad lingüística en Colombia, el bilingüismo en la península de La Guajira, el español en contacto con las lenguas indígenas, áreas de contacto de comunidades lingüísticas, migración indígena, el español en contacto con el Wayuunaiqui, situación del bilingüismo en Wayuunaiqui, el bilingüismo desde la literatura, aspecto tipológico del Wayuunaiqui, variación y cambios lingüísticos, los problemas en condiciones urbanas, el peligro de desaparición del Wayuunaiqui y conclusiones. El objetivo es dar cuenta de la caracterización del fenómeno del bilingüismo en situaciones de contacto de lenguas en el departamento de La Guajira. Como bien sabemos que el país de Colombia tiene una diversidad lingüística muy grande. Colombia es un país hispanohablante, pero no todos los colombianos hablan el español como su lengua materna, sino que algunos ni la entienden ni lo hablan, como el caso de los indígenas que hablan su lengua materna. En Colombia hay 50 millones de hablantes del español, la inmensa mayoría de ellos son monolingües. El español es lengua oficial en todo el territorio nacional y también es la lengua estándar y dominante. Colombia no solo es hispanohablante, sino que también es un país multilingüe y pluricultural. De los 50 millones de hablantes, hay 2 millones de indígenas, que más o menos corresponde al 4.4%.
hay identificado 68 lenguas indígenas que entre el año 2005 y 2018 ha tenido un crecimiento del 36.8%. Aquí se distinguen 14 lenguas, 14 familias lingüísticas que son estas que están acá, y una familia aislada que son 8 lenguas. Además tenemos las lenguas criollas, el creolo de San Andrés y el palenque de San Basilio. La mayoría de los indígenas son bilingües, hablan la lengua materna como la lengua del español, como su segunda lengua, L2. Como se puede ver en el mapa, hay una diversidad de lenguas que están dispersos en todo el territorio nacional, pero la densa población está en las Amazonas y en los llanos orientales. Los otros están en la zona fronteriza. La más distante aislada es la lengua guayunaque, que pertenece a la familia Arawak, de los llanos orientales y del Amazonas. El bilingüismo en la península de La Guajira. El multilingüismo y la multiculturalidad de la lengua colombiana está basada en la presencia de 4 grandes componentes lingüísticos: amerindio, criollo, indoeuropeo y semiótico. Según este estudio de Echevarría, lo organiza en familia, en lengua, en grupo y en ubicación. La familia semítica corresponde a la lengua árabe, del grupo árabe, y se ubica en el municipio de Maicao, en la frontera con Venezuela. También identifica 3 familias chichas, que son Damana, Icán y Coguián, que hace parte del grupo Huiba, Ica, Cogui, y todos ellos se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y una lengua indoeuropea, que es el español, que lo hablan los criollos en todo el departamento de La Guajira. Una lengua quechua, que es el íngano, que se ubica en Fonseca. Y la lengua familia arawak, que es de la lengua guayunaiki, que lo hablan los guayús y se localiza en la península de La Guajira. El español en contacto con lenguas indígenas. El contacto lingüístico supone el contacto entre las lenguas en la medida que supone el contacto entre grupos lingüísticos, entre los hablantes, lo que implica el entrecruzamiento de lo individual y lo social por un lado, lo lingüístico y extralingüístico por otro. El español es mayor en extensión y en número de hablantes con relación con las lenguas indígenas que tienen asentamiento en el departamento de La Guajira. El guayunaque es mayoritario con relación con las demás lenguas indígenas que habitan en la península. En La Guajira, un mayor número de hablantes bilingües vive en barrios periféricos de las ciudades de Maicao, Manaure, Uribia, Fonseca, entre otras. Y otras pocas viven en resguardos indígenas. Aquí podemos ver que el guayunaque es mayoritaria como lengua indígena con relación a la lengua Ica y Coqui, que tiene menor número con relación al guayunaque y por lo tanto en ese sentido es minoritario. De las lenguas indígenas hay uno que está en peligro de extinción, están unas que están en peligro de extinción como el huiba, el íngano. Además de estas lenguas que están en contacto con el español está el árabe. Área de contacto de comunidades lingüísticas en la península de La Guajira. El área comprende a unos 10 municipios del departamento de La Guajira, que son estas que están acá. Y en Uribe hay 2 grupos, hay 2 lenguas, el guayunaiki y el español. En cambio, en Maicao hay más de 2. Ahí está la lengua del guayunaiki, el español, el árabe, y también los árabes hablan inglés. Por lo tanto, ellos utilizan inglés entre ellos mismos. Y los sacerdotes árabes también tienen una lengua para oficiar la ceremonia árabe.
En Fonseca hay 3 lenguas, es una zona bilingüe de 3 lenguas, que es la lengua íngano, la lengua wayuunayki y el español. En los demás municipios, Hato Nuevo, Barrancas, Albania, hablan 2 lenguas, el español y el wayuunayki. En Riohacha se habla más de como 4 lenguas, que es el wayuunayki, el español, Ica, Coqui y Palenquero. Son las lenguas que predominan en Riohacha. Entonces, y la lengua donde, el wayuunayki donde tiene debilidad es en Dibuya, en Distracción y en Fonseca. El wayuunayki en los demás todavía tiene fuerza, pero donde más fuerza tiene el wayuunayki es en la zona norte de Colombia, que es la zona semidesértica, por los lados de Nazaret, Punta Gallina, Portete, Cabo de la Vela, etc. A través de entrevistas, observaciones y consulta de fuentes se identifican causas voluntarias y forzadas para la movilidad al territorio urbano. La identificación de tales causas permite establecer que se trata de una migración de tipo duradera, la cual continúa y continuará alimentando el contacto. Los patrones de asentamiento en zona urbana y el crecimiento del bilingüismo en los indígenas facilita el desarrollo de un etnolecto propio del grupo étnico, el cual se distingue por uso de préstamo lexical, combinaciones morfosintácticas, cambios y alterancias de código entre ambas. La población de los principales municipios registra un crecimiento acelerado debido, entre otros factores, a la alta tasa de movilidad migratoria de indígenas a la zona urbana. Debido a esta diversidad lingüística y cultural en la península de La Guajira y al contacto histórico y fluido entre los hablantes de lenguas castellanas y lenguas indígenas, saltan a la vista situaciones relacionadas con el bilingüismo, los niveles de apropiación cultural y unos que otros. Entonces, en el departamento de La Guajira, la incursión de empresas multinacionales como Cerrejón, en Albania, ahí había un grupo de familias indígenas, fueron desplazados por la instalación de las maquinarias con la cual se hace la explotación del carbón. No solamente en Albania, en la parte sur de La Guajira, sino también en Puerto Bolívar, donde se exporta el carbón, ahí donde se construyó el puerto complejo de la mina, ahí había un grupo de familias indígenas guayú y fueron desplazados. También fueron desplazados los indígenas por actos violentos de grupos ilegales, como el caso de Portete. Hubo un masacre ahí y muchas familias que vivían ahí por paramilitares fueron masacrados y desplazados a territorios ajenos. Y otros se fueron para Venezuela y otros se fueron para algunas ciudades como Uribia, Manaure, etc. Voluntario porque muchos indígenas por presión externa sienten vergüenza por su propia lengua y voluntariamente abandonan su lengua y se convierte en monolingüe en el español. El español en contacto con el wayuunayki en La Guajira. El departamento de La Guajira es eminentemente bilingüe en español y wayuunayki. El 86% de la población guayú urbana son bilingües. El español tiene la concepción por los criollos de ser el idioma de prestigio y de uso oficial. El wayuunayki tiene la estigmatización social de dialecto. Los criollos lo llaman el dialecto de los indios. El español, los hablantes del español, todos son monolingües, unos pocos son bilingües. Y la mayoría de los hablantes del wayuunayki son bilingües. Entonces, el español y el wayuunayki son 2 lenguas dispares genéticamente, alejados en cuanto a su estructura.
El español, lengua románica, lengua dominante. El guayunayqui, lengua amerindia, lengua nominada. La situación del bilingüismo en la población guayú. Como vemos aquí en la tabla, la que tiene mayor población es el municipio de Uribia, 135.783, que equivalen al 57% de la población de este municipio. La que tiene menos bilingüe es Barranca, con 3.870. Uribia y Maicao más o menos tienen casi la misma cantidad. Maicao 28.369 y Manaure 29.884. Para un total, en los pueblos estos hay 227.593, o sea que la población indígena en los municipios es bastante alto. Bilingüismo desde la literatura. La práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa se denomina bilingüismo y las personas implicadas bilingüe. La situación del bilingüismo guayunayqui español forma parte del contacto de las lenguas que se observan cotidianamente en la multiculturalidad de la Guajira. El contacto de lenguas conduce inevitablemente al bilingüismo. En las comunidades lingüísticas de la Guajira, los hispanohablantes son monolingües y la comunidad lingüística indígena son bilingües. ¿Qué ocurre en las comunidades en las que se hablan varias lenguas? ¿Qué consecuencia tiene el contacto lingüístico para las lenguas implicadas? Para poder responder esta pregunta, vamos a tomar como referencia una lengua indígena, en este caso el guayunayqui. En primer lugar, digamos cuáles son los aspectos tipológicos del guayunayqui. Tiene el mayor número de hablantes en Colombia, con 394.683 personas. Es cooficial con el idioma español en el departamento de La Guajira a través de la ordenanza C01 del departamento del año 91. Es de por sí una lengua aglutinante con un poco de fusión y polisíntesis. Sobre el alineamiento, esta lengua exhibe un tipo intransitivo extendida. Bueno, hablemos entonces algo de la variación y cambios lingüísticos en el guayunayqui, más que todo porque es la lengua que he tenido la oportunidad de estudiar en la región de La Guajira. Conozcamos algunas interferencias lingüísticas en esta lengua. Por ejemplo, la oración español, Juan pateó la pelota. Cuando un indígena que apenas está aprendiendo el español dice, no pateaje, Juan pelota acá. Como vemos, se anexan morfemas que hacen parte de la lengua 1 a la lengua 2 alrededor de palabra patear. Aparecen marca de tercera persona singular masculino y sufijos como el tiempo pasado y la marca de subordinación. En la palabra pelota también aparecen sufijos que corresponden definido. Eso no significa que el hablante esté distorsionando el español, sino que apenas está en su proceso de aprendizaje, por lo que se conoce como cambio de códigos. Entonces él incurre en traer elementos de su lengua, en combinarlos con palabras del español. En 2, Juan pensó en su hermana. No pensas en Juan, no shuno. Es muy parecido al 2, las mismas marcas alrededor de la palabra pensar del español, Juan, y un léxico del guayunayqui alterna con el español, que es no shunu, su hermano. Entonces, en 1 y en 2, reproduce en 2 las reglas semánticas y pragmáticas de L1. Eso es lo que sucede.
Mi tía llegó en buseta, antes tatía en busétalo. Un hablante del español va a oír distorsionado el idioma español, es obvio, pero es entendible entre los bilingües iniciales en el español. Entonces, la cuestión es aprender el Wayuunaki como puedan. La idea de los indígenas es aprender el español como puedan, entonces así lo hablan. Como se habla de manera informal, pero él puede entender qué quiere decir. Antes tatía en busétalo. Mi tía llegó dentro de la buseta. Entonces tenemos un verbo y tenemos la estructura de la oración en Wayuunaki. Primero va el verbo, luego el sujeto y luego el objeto. Y ahí también aparecen marcas de inesivo, lupu, dentro. Y el in de genitivo y ta, que es la primera persona singular, que es posesivo. Francisco es pobre, pobre es Francisco. El adjetivo se constituye como si fuera un verbo, porque ocupan el puesto del verbo y también lleva la marca de género. En este caso, she, que es masculino. En Francisco desaparece o se elide la consonante F y aparece una vocal posterior no redondeado que es U, y aparecen los demás elementos del español, los demás fonos. Tenemos ejemplos de inconcordancia de géneros. Salió a la orilla del carretero. Ella se atravesó, estaba paradito. Entonces, aquí hay inconcordancia de género. Salió a la orilla del carretero, lo que en español es femenino, en la habla del bilingüe iniciante lo convierte en femenino, en masculino. Lo mismo en ella no atravesó, estaba paradito. En lugar de decir paradito, la forma correcta es paradita. Entonces ahí se demuestra que hay inconcordancia de género para los hablantes del español que están en un proceso inicial de aprendizaje. Inconcordancia de número también. Ello bailó anoche en Riohacha. Hay elisión de las marcas del número del español por parte del hablante. Ello bailó anoche en Riohacha. Y en verdad quiso decir, ellos bailaron anoche en Riohacha. Pero es un iniciante, distorsiona la forma del español por problema de inconcordancia de número. En esta lengua es muy amplio el número de préstamos. Son bastante. Entre esos tenemos hospital, que es pital. Hay elisión de os y persiste pi y la vocal hace alarga y no termina en L, sino termina en T. Pitat. Claudia, Claudia, entonces aparece una vocal no redondeada, U, aparecen las demás vocales y se elide la D y aparece la consonante vibrante doble, Claudia, no Claudia. Pobre, ya lo habíamos visto, desaparece la B y aparece una U redondeada y se mantiene la R y la E en pobre, pobre. Francisco, desaparece la F porque en Wayuunaki no hay F y en su lugar es reemplazado por la P, por Francisco. Y aparece una vocal posterior no redondeada. Hay una cuestión interesante en esta lengua, es que hay muchos elementos que no son de la cultura, más sin embargo, los hablantes le designan un nombre muy propio del Wayuunaki. Por ejemplo, tijera es un instrumento hispano traído de España
usado en la colonización. Entonces, en la lengua del Guayunay que existe una palabra para denominarlo, que es palouso. Ya no es un préstamo, sino que es original. Lo mismo que hierro, la cultura indígena guayú no son de fabricaciones de hierros, ni minas de hierro tampoco, sino que también para hierro tiene una palabra que es cachuela. Papel, igual, no es una cultura ágrafa, no escribe ni usa el papel como el libro, etc. Sin embargo, existe la palabra carlocta para denominar papel. Molino de viento también, tarragua, con eso. Son cosas que uno encuentra en esta lengua. Los problemas en condiciones urbanas. En el siglo XX y hasta la actualidad, la comunidad guayú se ha visto afectado por prácticas, por una parte de la comunidad de contrabando. También se ha visto afectado por la explotación de empresas nacionales y multinacionales de minas y por la apertura de mina del carbón El Cerrejón y de su puerto en Medialuna, Guajira, a mediados de la década del 80. En consecuencia, hoy la situación social de los guayú es preocupante. El debilitamiento del aspecto cultural y lingüístico de la INA comienza a manifestarse desde el momento en que se da el desplazamiento de familias guayú de su asentamiento ancestral por parte de las empresas multinacionales al instalarse y a ejercer dominio en territorio indígena. Estas empresas, incluso en ciertos casos, como el de la mina del carbón. Muchos indígenas están en un proceso de adquisición, asimilación de rasgos y elementos de la cultura criolla. Son adoptados los rasgos de la cultura dominante sobre la cultura indígena. En la actualidad existe aún en la mente de algunos blancos la idea de que la minoría étnica son esencialmente inferiores. En otras palabras, es un grupo de individuos considerados como diferentes e indignos de respeto y merecen poca estimación social. En tal sentido, los blancos adoptan una actitud de rechazo y conducta de hostilidad hacia el indígena, simplemente por el hecho de estar en condiciones de desigualdad social. Por ende, los blancos, como miembros de la sociedad mayoritaria, siempre expresan una actitud de intolerancia y de rigidez a los individuos que pertenecen a un grupo étnico, y en su opinión se les debe negar oportunidades de superación. Entonces, hay un debilitamiento muy marcado de la lengua materna, sobre todo los que viven en los barrios periféricos de las grandes ciudades de La Guajira. Hoy en día, empezando por los bachilleres y por los universitarios, hay un alto grado de aculturización. Los indígenas son muy permeables a la cultura de criollo. Todo lo adaptan, todo lo acogen, todo lo asimilan. Y en ese sentido, la aculturación está en un proceso bastante acelerado. La discriminación, aún todavía existe discriminación. Hay expresiones insultantes, le bailaron indio, el dialecto de los indios, etcétera, etcétera. Entonces hay cierto sentimiento y cierta conducta discriminatorias hacia los indígenas, hacia los que son negros también, pero no es generalizado, son parciales. El peligro de desaparición del guayunayqui por fuerza externa, presión cerca del fuerte de la lengua dominante, el español. Es cierto que cada vez más hay más dominio del español en las comunidades indígenas y en los barrios periféricos en donde hay densa población de indígenas. Por causa en fuerza interna, actitud negativa hacia su propia lengua.
Muchas veces hay indígenas que no soporten que lo insulten, no soporta que sea señalado como por ser indígena y por lo tanto toma la decisión equivocada de abandonar su lengua, de abandonar los aspectos culturales y de hacerse igual al criollo, abandonando su lengua y convirtiéndose en monolingüe en el español. La valoración social de los propios hablantes de la lengua nativa. No hay una conciencia del valor que tiene lo que uno tiene. No hay un valor sobre no hay una valoración sobre la importancia de la lengua materna y por eso no hay sensibilidad por lo propio. Hay más valoración hacia lo ajeno. La transmisión intergeneracional está en una situación bastante débil. Hay una situación en que los adultos ya no están transmitiendo los conocimientos tanto culturales como lingüísticos a sus hijos. Y homogenización lingüística en sentido que en los centros educativos hay mayor número de horarios de clase para el español y apenas si en una semana se dan 4 clases de español, apenas el Wayuunaiki 1 hora o 2 horas por lo mucho. Y estas son las conclusiones. La situación general del Wayuunaiki en contexto bilingüe es fuerte, se sigue transmitiendo, no tiene la pervivencia asegurada, eso sí, no. En contexto urbano, la situación de la lengua nativa ya casi no se habla. Los niños y los jóvenes tienden a ser competentes en el idioma español. Es decir, la lengua es solo hablado por la generación adulta y pasivo que tienen competencia parcial. La lengua es hablado por los abuelos y padres, pero no es transmitido intergeneracional o está debilitada. Los hablantes del Wayuunaiki utilizan como lengua vehicular el español en el contexto urbano. Si tiene que ir a la droguería, tiene que hacer uso del español. Si tiene que ir a la estación de policía, tiene que hacer uso del español. Si tiene que ir a registrar su hijo en la registraduría, tiene que hacer uso del español. Por cada año que pasa va incrementando el número de hablantes y menos entienden y hablan el Wayuunaiki. Y al cabo de 3 generaciones más, es probable que menos de la mitad de la población wayuu no hablen bien su lengua. La diversidad cultural y lingüística colombiana es digna de cuidarse y de protección. En ese sentido, es deber especial de las instituciones estatales y privadas atender a esta diversidad única y patrimonial de la nación. Yolanda Fonner. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias a usted por presentarnos este panorama de La Guajira. Por aquí tenemos entonces algunas preguntas y nos escribe José Álvarez. ¿Hacia dónde se desplazaron los wayuu de Albania y de Puerto Bolívar? Se desplazaron más que todo a los municipios de Manaure y los municipios de Uribia. Y otros se desplazaron hacia Venezuela en busca de sus familias que están residenciados allá. Y como allá hay mejor atención de los indígenas, entonces allá fueron a dar a la República de Venezuela en estado Zulia y otros se vinieron a la ciudad de Riohacha. Okay. Nos pregunta Adriana Walker, ¿podría llamarse interferencia en el ejemplo de la buceta o es un préstamo lingüístico porque la palabra buceta no existe en la lengua Wayuunaiki? Es un préstamo a la cual los indígenas se le adicionan sufijos como alternando elementos de una lengua 2 en la lengua 1. Entonces, hay el cambio de código
en ese sentido. En lugar de que el definido la sea independiente como en el español, en el caso de buseta aquí, buseta, lu, los sufijan como el definido femenino. Pero Sí. buseta sí es un préstamo del idioma español. Pero sí hay interferencia cuando se adicionan elementos de la lengua 1. Sí, claro. Profesor, bueno, Guzmán Acosta nos dice que él opina que hoy en día muchas de las comunidades que se retiran de sus tierras van en busca de una mejor vida por estabilidad económica. Sí, algo nos mencionaba entonces el profesor también acerca de esto. Yo quisiera preguntarle, profesor, que cuáles son las acciones de la Universidad de La Guajira frente a la recuperación y revitalización de la lengua guayunaiki. No es mucho lo que la Universidad de La Guajira está haciendo por la recuperación. Por ejemplo, en la zona de Fonseca, en la zona de Dibuya, en la zona de distracción, la lengua guayunaiki se está desapareciendo. Los pocos que están allá ya no están hablando el guayunaiki, ya están hablando el español. Y en la mayor parte de los pueblos donde hay familias, están perdiendo la lengua. Por lo menos la Universidad de La Guajira tiene cátedra del guayunaiki, es lo que hasta ahora hay. También hay un programa que se llama Eino Educación, que es la que va a preparar a los futuros docentes que van a dictar clase en las escuelas einoeducativas, en los centros einoeducativos que existen en diferentes partes del departamento de La Guajira. Por lo menos un programa y una cátedra, pero las investigaciones y ir a hacer programas de rehabilitación de parte de la universidad no hay. O sea, trabajo con las propias comunidades es más bien poco entonces. Es poco. Nada más los trabajos de campos para recoger datos lingüísticos o aspectos culturales, pero no hay un programa en donde hay la intención de salvaguardar la lengua en donde se encuentra en peligro. Hay la posibilidad, el profesor dice que hay un programa de educación para la formación de los docentes. ¿Hay algún tipo tienen como algún tipo de privilegios los docentes, profesores que sean, que hagan parte del pueblo guayú para acceder a esta formación o no? Esos son convenios que hacen las universidades o la facultad con, ¿cómo se llama eso? Resguardos indígenas, cabildos indígenas. Hay esa posibilidad que le da. A través de esos cabildos se pueden gestionar que determinada comunidad necesita la preparación de maestros para esa comunidad, pueden hacerlo perfectamente. Ya es un convenio interinstitucional de cabildo a facultad o de cabildo a la universidad, más que todo eso. Pero no hay así un privilegio de que todo lo que son estudiantes de educación sean indígenas, no. Hay tanto criollos como indígenas. Y como la selección es por sistematización, entonces lo que quedan seleccionadas para el programa de la licenciatura de educación serían entonces los estudiantes. Profesor, nos pregunta Ana Isolina Prieto, ¿por qué la Alta Guajira habla el guayunaiki diferente a los de Media Guajira? Se habla de dos variantes dialectales en el guayunaiki, lo que se llama arribero, o sea, de la región alta, y bajero, de la región baja. Es marcada por el acento y por algunos léxicos que son propios de los hablantes de la bajeros y algunos léxicos que son de la región de la Alta Guajira.
pero se distinguen perfectamente las variantes, como distinguir el habla del pastuso con el costeño o del paisa con el rolo. Se distingue perfectamente, pero sí hay palabras que son netamente de la región de la Baja Guajira, por ejemplo, así Guaja, pasear, agua raíz se dice en la Alta Guajira, y así sucesivamente. También nos mencionan, profesor, si usted lidera o podría liderar un movimiento de recuperación para el Guayunaiki. Está en idea, está en proyecto, pero sí me encantaría mucho de poder hacer un programa de recuperación y de salvaguardar la lengua, pero muchas veces las propias comunidades no son muy dados interesados por la ayuda de que la lengua sea salvada. Muy poco le interesan a veces, pero tendría que ser una concientización primero que todo para darle a entender lo valioso que es la lengua. Pero sí estoy interesado, me gustaría mucho. Desde las redes sociales nos están preguntando, nos pregunta Mariluz Cárdenas, ¿por qué cree usted que en algunos centros educativos ya no se trabaja el proyecto de educación propia ANACU, IPA, y tampoco se enseña a leer y a escribir en Guayunaiki a los niños de algunos centros educativos? Si hay propuestas lingüísticas para enseñar esta lengua. Hay propuestas para enseñar, pero la metodología es lo que no hay. No hay una metodología de la enseñanza del Guayunaiki, como sí lo hay para la enseñanza del español. Tampoco no hay una licenciatura. En la educación es abarcante, pero no hay una licenciatura en el área lingüístico. Sería interesante una licenciatura que capacite a los futuros docentes a tener nociones como estudiar y enseñar la lengua. Hay falta un programa orientado a capacitar en el aspecto lingüístico a los maestros e etnoeducadores. En ese sentido hace falta. Es cierto que cada vez pierde valor el anahuaypa. Ya no se escucha, ya no se habla. Entonces hay toda una cantidad de elementos que giran alrededor de la disminución o la mermación de la enseñanza a través de anahuaypa. Pero es un buen material y para muchos centros educativos es un manual muy dispensable. Claro, haría falta un proyecto educativo propio. Sí, falta como desarrollarlo y acordarlo para implementarlo en las diferentes comunidades. Si no estoy mal, sí había un lingüista guayú trabajando en esto. Lo que pasa es que son procesos complejos y Sí, que llevan bastante. su tiempo. Rafael Mercado de Piayú, si no estoy mal, estaba trabajando con un modelo pensado desde los guayú y pues hablado con los guayú también, solo que es algo que es un proceso largo que lleva su tiempo, que poner en acuerdo a todas las poblaciones, a la alta, a la media y a la baja Guajira, siempre es complicado porque tiene que recorrer todo el proceso, tiene que estar avalado por todos, entonces es bien complicado. Sin embargo, se están haciendo estos esfuerzos. Falta es como más socializar este tipo de actividades. Nosotros ya hemos tenido a Rafael Mercado en otras oportunidades. En alguna oportunidad, creo que hace 2 años, él nos presentó el modelo, solo que no sé hasta dónde ha llegado y si se ha logrado implementar por lo menos en alguna escuela como para hacer un piloto. Profesor, nos pregunta también Mariluz Cárdenas si las personas que no estudiamos en su universidad podríamos acceder al material que tienen para enseñar Guayunaiki. ¿Cómo? A través de Confamiliar, que ofrece programas para los criollos, para los hispanohablantes. Esa es una opción.
Eh, la Escuela de Idiomas de la Universidad de La Guajira también tiene programas de extensión a la comunidad. A través de la Escuela de Idiomas también podría ser el mecanismo para tener acceso a la enseñanza del Wayuunaiki, o si no, a través de Confamiliar de La Guajira también se puede tener acceso al aprendizaje del Wayuunaiki. La Universidad del Norte, aquí en Barranquilla, está implementando la enseñanza un cursillo del Wayuunaiki, pero todavía no se ha comenzado todavía. Por lo menos en esa institución, la Escuela de Idiomas de la Universidad de La Guajira y a través de Confamiliar. Claro, sí, sí, señor. Pero de todas maneras, sí se está produciendo algún tipo de material que se pueda colgar de pronto en las redes, bueno, en las redes no, sino en algún sitio web, alguna página, de pronto un curso para personas de afuera, de que no necesariamente también estén en La Guajira, sino que estén en otro departamento del país. ¿No lo han pensado? Hay un proyecto, está en proyecto de abrir un web donde donde se almacene todos los productos lingüísticos del Wayuunaiki y que tenga acceso para los investigadores y como también para los que quieren aprender el Wayuunaiki. Pero he visto en YouTube videos de enseñanza de la lengua Wayuunaiki. En YouTube busca Wayuunaiki, ahí encontramos sobre todo uno cursillo de Wayuunaiki que fue editado por la Universidad del Magdalena. Eso es pero son muy escasos realmente. Hay diccionarios también, hay diccionario de Captain y su esposa. También hay un diccionario del Wayuunaiki. Pero la Universidad de La Guajira no tiene así un programa virtual para la enseñanza del Wayuunaiki. Está en proyecto, sí. Hay un profesor que solicita poder hablar, el profesor José Álvarez, pero no sé cómo darle la palabra. ¿Me ayudas, Jimena? Y ya cerraríamos con esto, profesor, con la intervención de José Álvarez y profesor Rudecindo. Muchísimas gracias por su intervención. Eh, de verdad que ha sido enriquecedor poder conocer un poco de lo que se está trabajando en La Guajira y pues usted como docente también. Okay, gracias. Profesor José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rudecindo. Hola, profe, ¿cómo estás? Tengo años sin verte. Igualmente. Estás más flaco y yo estoy más viejo. Okay. No, Rudecindo, yo te quería hacer un par de comentarios y Sí. también para el público. Mira, Rudecindo, yo no pienso que el Wayuunaiki sea una lengua muy amenazada ni nada por el estilo. Fíjate bien, cuando la lingüista peruana comenzó, Marta Hildebrand, comenzó a trabajar sobre Wayuunaiki, ella en sus libros decía que Wayuunaiki tenía 50.000 hablantes. Hoy van por 500.000, se ha multiplicado por una gran cantidad. De hecho, el Wayuunaiki es la lengua con más hablantes. El hecho de que sus hablantes sean bilingües no quiere decir que la lengua esté desapareciendo. Así que no hay que ser tan pesimista con respecto al futuro del Wayuunaiki. Segundo, tú eres pesimista porque hay una playa de ahorita de jóvenes wayuu que están haciendo muchas cosas en Facebook, grabaciones, canciones, relatos, están tratando de hacer Wikipedia en Wayuunaiki y todo eso. Y no son personas mayores como tú y yo, o mejor dicho, como yo.
sino que son jóvenes de 30 años por allí que están haciendo esfuerzos con lo del COVID, por ejemplo, con los de los relatos, todo eso. Acaba, por ejemplo, de publicar ayer mismo alguien un relato oral de la tradición oral que era Huchiki Merunatat. Entonces, a la persona lo graba y todo eso. Ahora, no hay que descuidar que se han hecho muchas cosas. Y yo debo reivindicar aquí en público la acción de la organización Yanama en el entrenamiento de maestros para la educación intercultural bilingüe. Una vez en Maicao se dio un curso de 20 secciones, donde eran 20 secciones de 25 personas cada uno, y todos eran maestros, guayú, o la mayoría, porque también había unos criollos. Pero sí se ha hecho empeño en la promoción de la escritura, de la lectura, de la gramática. O sea, el panorama no es tan pesimista. Por una parte, sí hay esfuerzos organizacionales, en este caso de una organización indígena, también en la otra organización, no Araura Guayú creo que se llama, y otras organizaciones que han hecho esfuerzos de formación de los maestros, pero han llegado a buenos niveles. Entonces yo no sería tan pesimista como tú pareces estar, ¿ves? Porque sí se está trabajando, sí ha crecido el Guayú aquí, sí hay materiales. Tú mismo acabas de mencionar, por ejemplo, en internet se consigue el diccionario de Captain Guayunequi español, de los esposos Captain. Se consigue la gramática de Mansen y Mansen completa. También. Se consigue mi libro Manual de la Lengua Guayú completo. Se consigue mi libro de ortografía de la lengua Guayú. O sea, se consiguen muchos materiales. Ahora, si cualquiera quiere mirar eso, simplemente pone en Google Guayunequi, tal cosa, y aparecerán por cantidades industriales. Materiales hay. Lo que hace falta es un esfuerzo sistemático de las autoridades educativas y del pueblo guayú también a través de sus líderes para hacer un programa de promoción. Pero yo no sería, como te decía, tan negativo. No, la lengua guayú está creciendo, es la lengua más importante de las indígenas de Venezuela y Colombia. Ha habido planes de formación, hay abundancia de materiales. Se creó el diccionario de computación en Guayunequi, donde se inventaron miles de términos, ¿ok? Se han hecho esfuerzos en la creación de vocabulario para las ciencias y las artes y también para la geografía. Así que yo no estaría tan pesimista como estás tú, yo estaría más bien optimista. Lo que sí hace lo que sí hace falta es mayor coordinación de esfuerzo. Por eso te decía que quizás tú podrías liderar eso, pero sí, hay juventud dedicada a eso. Si tú te metes en Facebook y pones Guayú, y vas a conseguir una gran cantidad de personas Guayú. O sea, yo tengo en Facebook como 1500 amigos Guayú y escriben en Guayunequi, leen en Guayunequi y todo eso. Así que sí, es cierto que de pronto las personas a lo mejor no tienen acceso por desconocimiento a esas cosas. Pero esos materiales existen y están a la disposición de todo el mundo. De hecho, hay un librito que ha sido un bestseller, que es Curso Inicial de Lengua Guayú, Lectoescritura y Gramática Básica, que ha sido bajado de internet como 2500 veces. O sea, ha habido gente que ha bajado ese material, obviamente. Entonces, yo a los oyentes o lectores recomiendo que busquen la palabra Guayú en Google, Guayú, lengua, tal y tal, y van a ver que van a conseguir una gran cantidad de materiales si les interesa. Y los mismos Guayú están utilizando esos materiales que están a disposición. Así que arriba ese ánimo. Yo no veo esa pérdida del Guayú, de que se dio. No. Eso es normal, lo que esté pasando. Y las palabras que están allí, como buceta y qué sé yo, eso es normal, que las lenguas tengan préstamo y que los adapten. Eso es lo importante, que los adapten. Que no digan buceta, sino buceta. Que no digan mantequilla, sino mantequilla. O lo que sea, es decir,
que la palabra sea agarrada del español o del inglés y entonces sea una palabra guayú más. Y en eso no hay problema, eso pasaba con muchas lenguas. Ay, perdona Yari, Andrea Urquijo, perdóname que me haya extendido, pero me preocupaba el tono un poco de lamento que Rudecindo no quisiera que la gente se fuera con esa sensación de que todo está perdido. No, estamos trabajando y seguiremos trabajando. Cuando termine la pandemia nos pondremos a trabajar más con más fuerza. Bueno, Rudecindo, gracias por Muchas avisarme. gracias, profesor José, y pues entiendo la postura del profesor José, que también es desde la parte de Venezuela, ¿no? Es activo con el estudio de la lengua guayunaiki, pero también entendemos la postura del profesor Rudecindo frente a lo que es su experiencia en sí en algunos sectores de La Guajira, porque no son todos, en donde él nos decía que se ve un debilitamiento de la lengua y pues a eso no podemos tampoco taparnos los ojos. Sí, yo me Sí puede que refería, haya harto material, bastante material del guayunaiki, sin embargo, el hecho de que exista el material no nos da la seguridad de que se esté revitalizando la lengua en esos sectores en donde los tenemos más debilitados. Está muy bien que esté, que claro, todo este movimiento, lo que tenemos que hacer es tratar de interconectar todas estas iniciativas que de pronto puede que sean más fuertes para el lado de los guayú en Venezuela y menos fuertes aquí hacia Colombia. Y pues dejemos aquí en las redes, dejemos ese Facebook, esas páginas que tenemos como con trabajos, estudios que ya están publicados, el diccionario que nos mencionan, y con eso lo que podemos hacer es empezar a circular ese material y a crear como esas acciones en pro, como yo les mencionaba también, que conozco al profesor Rafael Mercado de Piayú, que también ha venido trabajando de mano con las comunidades, porque es que ese también es la otra cuestión, es ir a trabajar con ellos y empezar esas acciones con ellos a que se vean efectivas también. Profesor, perdón, siga. yo quería hacer salvedad en este sentido. Donde más peligra es en los barrios marginales de las grandes ciudades de La Guajira. Ahí es donde se debilita la lengua, no en la región de la Alta Guajira, ni en la sabana, ni en las riberas de los ríos, del río Cranchería. Ahí tiene vitalidad, pero en los barrios periféricos de Maicao, de Riohacha, sí se ve como amenazada y está en peligro el guayunaiki. Claro, la migración Sí, exactamente. de las poblaciones hacia los centros urbanos hace que sus dinámicas Correcto. también cambien y que el uso de la lengua pues ya se prefiera más una que la Es otra. correcto. También pues por varias situaciones ya de fenómenos lingüísticos que en otra oportunidad tendremos para hablar. Yo agradezco la intervención del profesor Rudecindo, muchísimas gracias por mostrarnos ese panorama, agradezco también a nuestros asistentes por estar aquí, por también mostrarnos la otra cara de la moneda que está pasando en otros lugares, por sus intervenciones, sus preguntas. Agradezco en general a todos los asistentes que estuvieron siguiéndonos en las diferentes ponencias durante los 3 días, en la muestra audiovisual del día de ayer, que fue también muy enriquecedor y muy interesante. Muchas gracias a todos. Cerramos nuestro evento con la ponencia del profesor Rudecindo. Esperamos tener la oportunidad de invitarlos nuevamente y esperemos que a lo largo del año podamos hacer muchas más actividades y abrir estos espacios también de debate, de reflexión sobre las lenguas y sus pueblos, sus culturas y de cómo nosotros podemos aportar para este revitalizamiento, para este mantenimiento de los pueblos, de las lenguas y de las culturas. Muchísimas gracias por asistir y quedamos en contacto. Esperemos que por lo menos estos medios digitales nos ayuden a interconectarnos y a unar esfuerzos para este gran propósito que tenemos todos con este interés sobre la diversidad, el multilingüismo. Muchísimas gracias y damos
terminado, culminadas nuestras actividades en el marco de la conmemoración del Día de las Lenguas Nativas y el Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias.